Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. En esta oportunidad seguimos la parte 2 de el contenido 10 al 15, ecosistemas y relaciones entre ellos. Esta vez nos vamos a centrar en las propiedades de las poblaciones: natalidad, mortalidad, migración, densidad, tasa de crecimiento y morbilidad. Conceptos esenciales que tenemos que tener claros antes de comenzar es que la población es el conjunto de individuos de una misma especie que habitan en una región determinada, que la natalidad es la cantidad de esos individuos que nacen en un momento dado, la mortalidad son los que mueren, la migración son los que se van, y la densidad es la concentración de población de individuos de una población en un ambiente determinado, en una región específica, que la tasa de crecimiento tiene que ver con la cantidad de individuos que nacen de los que están en edad reproductiva, y la morbilidad serían los individuos que están enfermos. Esos conceptos básicos tenemos que mencionarlos antes de comenzar. Dicho eso, entonces, continuamos. Entonces tenemos que mencionar, que no lo habíamos dicho en la introducción, que la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos y el ambiente físico donde viven, o sea, el ecosistema, es la ecología, y establece una red complicada de relaciones que se forman entre los seres vivos y el ambiente. Los biólogos denominan factores bióticos a las interacciones entre los organismos y factores abióticos a sus relaciones con el ambiente físico no viviente. Los factores abióticos incluyen la precipitación, la temperatura, el pH, el viento y nutrientes químicos. De allí que más adelante vamos a hablar de el reciclaje que se hace de muchos de esos nutrientes químicos en los ciclos biogeoquímicos. De allí que los ecólogos, para hacer los estudios, plantean hipótesis para explicar fenómenos como la distribución y la abundancia de la vida, los papeles ecológicos de especies específicas, las interacciones entre especies en comunidades y la importancia del ecosistema en el mantenimiento de la salud de la biosfera, no de los seres humanos. Tenemos que recordar que tenemos un planeta en el cual vivimos, y por lo tanto a él se mantiene siempre como un gran ecosistema, que es a donde vivimos todos los seres vivos, valga la redundancia. Tendríamos entonces que definir de nuevo población. Un individuo pertenece a una población, el cual va a ser un grupo que consta de miembros de la misma especie que viven justo al mismo tiempo en un área establecida. Se podría estudiar una población de microorganismos, animales o plantas. En este caso tenemos un ejemplo de las amapolas mexicanas en la fotografía, para ver cómo los individuos de esa población interactúan entre sí con otras especies de la comunidad y con su ambiente físico. ¿Qué pudiéramos a grandes rasgos ver allí? Bueno, en principio, por conocimientos previos, ustedes ya saben que si son flores, requieren de polinizadores para poder ser polinizadas y producir semillas, que serían sus descendientes. Entonces aquí deben haber una serie de insectos que se benefician de las amapolas, pero no solamente insectos. También pudiéramos conseguir herbívoros que se están comiendo el forraje, en este caso de las amapolas, para poder tener un sustento. Eso puede incluir herbívoros grandes o herbívoros pequeños, insectos que se alimenten de las hojas de las amapolas. Todo esto que mencionamos son relaciones que se están estableciendo entre diferentes individuos que viven en esa región, que dependen de su clima. Sí, características de las poblaciones. Las características que definen las poblaciones son la densidad y la dispersión de la población, la tasa de nacimiento y la mortalidad, la tasa de crecimiento, la sobrevivencia o morbilidad, como habíamos mencionado anteriormente, y la estructura de edad. ¿A qué se refiere la estructura de edad? Que es un concepto que no dimos ahorita al inicio. Se refiere a la edad reproductiva que tiene esa población, cuántos individuos están en edad infantil que no pertenecen a la edad reproductiva, y cuántos ya pasaron la edad reproductiva y se encuentran en una edad donde ya su posibilidad reproductiva o su mejor capacidades ya han pasado, para no llamar a los viejos, pues.
Aunque las comunidades constan de todas las poblaciones de todas las diferentes especies que viven juntas dentro de un área, la población tiene propiedades que no tienen las comunidades. Por ejemplo, las poblaciones comparten un acervo genético. Todas las poblaciones de una misma especie pertenecen a esa especie, por eso lo llamamos población. En consecuencia, la selección natural, que es un concepto que profundizarán en tercer año y luego en cuarto año, puede provocar cambios en esas frecuencias de alelos en las poblaciones. Por ahora, lo que ustedes necesitan saber de la selección natural es que el ambiente crea presión sobre los individuos, seleccionando aquellos individuos que están mejor adaptados a ese ambiente, y ese mejor adaptados tienen que ver con aquellos individuos que tienen la posibilidad de reproducirse más. Por lo tanto, tienen mayor eficacia biológica, que es otro concepto que tenemos que introducir ahorita. La ecología de poblaciones considera el número de individuos de una especie particular que se encuentra en esa área y la dinámica de esa población. La dinámica de la población va a ser entonces el estudio de los cambios en las poblaciones, cómo y por qué las cifras aumentan o disminuyen en el tiempo. La densidad y la dispersión son características de las poblaciones. Poblaciones entonces. La densidad de la población va a ser el número, habría que definirlo, el número de individuos de una especie por unidad de área o volumen que se encuentra en un momento dado. Ella va a tener varias características, la vemos en la imagen. Tenemos dispersión aleatoria, la cual rara vez ocurre en la naturaleza. Tenemos dispersión agrupada y tenemos dispersión uniforme. Siempre va a ocurrir dispersión agrupada en la naturaleza. Y también ocurre dispersión uniforme. ¿Cuándo ocurre dispersión uniforme? Cuando hay una relación de competencia por los nutrientes, por factores como el agua, por factores como el espacio donde se van a reproducir. En la imagen vemos una serie de aves que están anidando, entonces ellos necesitan un espacio de anidación. Y ahí es la razón por la cual se está dando una dispersión uniforme. En la dispersión agrupada, es una dispersión normal que ocurre en los ambientes naturales y que se da porque las plantas buscan de agruparse entre sí, a los peces, en este caso los cardúmenes de peces, buscan de agruparse para defenderse de depredadores. Generalmente también tiene una relación de equidad con los recursos que tenemos. Mientras más recursos, mayor agrupamiento hay. Mientras bajan los recursos, entonces se va a dar una dispersión uniforme para que no haya una competencia. Los individuos de una población entonces van a exhibir cada uno de esos patrones. La dispersión aleatoria ocurre cuando los individuos en una población son separados a lo largo de un área de manera que no están relacionados con la presencia de otros. Por eso le dije que rara veces ocurre esa dispersión aleatoria. Factores que influyen entonces, 4 factores que determinan a los ecosistemas y que determinan ese comportamiento de las poblaciones. Mencionamos al principio la natalidad, la mortalidad, la migración o la emigración, que producen cambios en el tamaño de la población para resolver problemas simples que implican estos cambios. Entonces, fíjense, si en un ambiente determinado hay escasez de recursos, los individuos tendrán la tendencia a migrar. Es por eso que existen las migraciones de aves, las migraciones en África, porque están buscando ir a un sitio donde tienen pocos recursos, donde el ambiente es desfavorable, a un sitio donde el ambiente sea favorable por ellos o tengan mayor cantidad de recursos. El tamaño de la población se ha afectado entonces también por la tasa de natalidad promedio per cápita, la tasa de mortalidad promedio per cápita y 2 medidas de dispersión, que serían la tasa de inmigración promedio per cápita y la tasa de emigración promedio per cápita. Cada uno de ellos tiene una forma de calcularlos, pero no es nuestro tema en segundo año. ¿Usted quiere profundizar? Recuerde que en la plataforma tienen los libros para poder profundizar en cada uno de estos conceptos. Ahorita necesito que ustedes conozcan las definiciones que estamos presentando para poder entender cómo se comportan los ecosistemas. Lo otro sería la tasa de crecimiento, que es la razón de cambio, aumento o disminución de una población sobre una base per cápita. En escala mundial, cuando la dispersión es un factor R, B o D,
eso responde a la fórmula, las poblaciones aumentan de tamaño en tanto la tasa de natalidad promedio per cápita natalidad sea mayor que la tasa de mortalidad promedio per cápita. De allí que la natalidad sea importante para mantener una población, pero también la mortalidad, porque imagínense, ¿qué pasa si nacen demasiadas aves en ese ejemplo que vimos donde había una distribución uniforme? Si nacen demasiadas aves, deben ser susceptibles a selección natural, es decir, muchas de ellas tendrán que morirse para que el ambiente pueda sostenerlas. Y lo mismo ocurre con los seres humanos. Cuando hablamos de la población local, donde la dispersión es un factor, R igual a D a B menos D más I menos E, que son los símbolos que fuimos mencionando arriba, podemos determinar cuánta población puede estar presente en un ambiente determinado. Cada población tiene una tasa intrínseca de crecimiento característica. Esto es importante porque ahorita vamos a ver unos gráficos para entenderlo. Entonces, la tasa intrínseca de crecimiento de una especie particular es influida por varios factores. La edad a la que empieza la reproducción. Si la edad es temprana, por ejemplo, las mosquitas de la fruta, después que llegan a que nacen, tienen unos pocos días para llegar a la edad adulta. En lo que llegan a la edad adulta, inmediatamente empiezan a reproducirse y producir millones de mosquitas, si la dejamos pues en el tiempo. La fracción de la esperanza de vida, cuánto va a vivir el individuo, en este caso esa relación tendría que ver con cuánto es capaz de vivir y cuánto tiempo es capaz de reproducirse durante esa edad de vida. Le decía, pocos días, ¿cuántos? 7. En la mosquita de la fruta, ¿cuánto vive la mosquita de la fruta? De 21 hasta 30 días. Entonces, si usted saca la cuenta, ya tiene una alta probabilidad de reproducirse a lo largo de su vida. El número de periodos reproductivos a lo largo de la vida. En el caso de la población humana, la mujer tiene la menstruación una vez al mes, pero eso no sería un periodo reproductivo. El periodo reproductivo sería en el momento que ella da a luz, que se podría considerar que es una vez al año, considerando que tiene que quedar embarazada, luego 9 meses, y después de los 9 meses que puede volver a dar a luz. Y ya sabemos todos los riesgos que eso implica, tantos partos consecutivos. El número de descendientes que el individuo es capaz de producir durante cada periodo de reproducción. En el caso de los seres humanos es 1. En el caso de las mosquitas de la fruta son unas cuantos cientos. Una especie particular tiene una tasa intrínseca de crecimiento que puede ser grande o puede ser pequeña. Si hablamos de cucarachas, que fue el ejemplo que le pusimos al principio, yo les decía que sí, son importantes para el ambiente, pero si usted ve cucarachas en su casa, mátelas, es porque un huevito de cucaracha tiene cerca de 1500 cucarachas. Exagerando un poquito, pues, el número exacto está entre unos cientos. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de crecimiento o hablamos de esas relaciones que se establecen en el ecosistema, donde los seres vivos dependen unos de otros, dependiendo de las condiciones en las que se encuentran los seres vivos, todas las poblaciones pueden ser susceptibles a tener un crecimiento exponencial de la población, que es una tasa de crecimiento acelerada que ocurre cuando las condiciones, como ya lo tenía diciendo, son óptimas. Cuando una población crece exponencialmente, podemos decir que se está reproduciendo muy rápidamente. ¿Qué es lo que pasa con los crecimientos exponenciales? Y este es para algo importante, pregunta de prueba. Que crecimiento exponencial casi siempre va a llevar a una escasez de recursos, lo que va a causar una muerte exponencial de todos los individuos de esa población. Puede inclusive llevar a la extinción de esa especie. Por eso es que estábamos diciendo entonces que por eso es que debido a eso le estaba indicando en la siguiente lámina que ninguna población puede crecer exponencialmente de manera indefinida. Tiene que tener límites. ¿Cuáles son esos límites? Los organismos no pueden reproducirse indefinidamente a sus tasas de intrínseca de crecimiento porque el ambiente va a establecer esos límites. ¿Cuál es el límite? Recursos, agua, espacio. Esto incluye condiciones ambientales que deben ser desfavorables. ¿Cuáles son esas? Disponibilidad limitada de comida, disponibilidad limitada de agua, disponibilidad de refugio, en este caso el ejemplo de las gaviotas, el espacio para reproducirse. Otros recursos esenciales que resultan de un aumento en la competencia. Tengo alimentos, pero son
pocos para poder alimentar a toda la población. También podemos tener límites impuestos por enfermedades y depredación. Los depredadores en una población son esenciales. Ellos mantienen a las poblaciones en equilibrio y siempre los depredadores deben ser muchos menos que los individuos herbívoros o que las plantas. Esto también tiene que ver con la cadena trófica, que son los niveles de energía que pasan de una población a otra. En periodos largos, la tasa de crecimiento de una población puede crecer casi hasta cero. Por eso les decía que podía llevar un crecimiento exponencial a la extinción de una especie. Debido a que esta situación ocurre en límites del ambiente para mantener la población cerca de ellos. La capacidad de carga representa la mayor población que puede tener un ambiente particular para mantener esa población un periodo de tiempo. Decía en una de las películas, pueden buscarla, a la vez conocimiento popular, la de Matrix, decía la gente de Smith que los seres humanos somos virus o somos animales que acaban con su ambiente. Esto es porque nosotros sobrepasamos en muchas ocasiones la capacidad de carga del ambiente donde nos encontramos. Utilizamos todos los recursos y después nos desplazamos, sin tomar en cuenta el daño mental que estamos causando en ese ambiente o el daño que nos vamos a causar a nosotros mismos. El crecimiento que se desea en las poblaciones es un crecimiento que se caracteriza por forma de S, donde hay un equilibrio entre la natalidad, la mortalidad y los límites ambientales. Esto sería en el caso de una población ideal. ¿Cómo podemos mantener a la población del planeta? El planeta ahorita mantiene 8.000 millones de seres humanos, aproximadamente. Si aumentamos el número, va a llegar el momento que no vamos a poder vivir en el planeta, porque no es solamente el espacio que ocupamos cada uno de nosotros en vivienda, en recursos. También es el espacio que necesitamos para cultivar, el espacio que necesitamos para distraernos, el espacio que necesitamos para producir alimento, carne, que es esencial, lo mencionábamos en las clases, para nuestro crecimiento. A esta curva de crecimiento, también, que se le denomina también en crecimiento en forma de F, también también se denomina crecimiento logístico de la población. ¿Por qué logístico? Porque tiene una relación lógica de cuánto tengo para que la población pueda estar sana. Factores que afectan el tamaño de la población, entonces. Los factores van a ser dependientes de la densidad, la cual regulan el crecimiento de la población, al afectar a una gran proporción de la población a medida que la densidad de la población crece. La depredación, las enfermedades, la competencia son ejemplos de factores dependientes de la densidad. A mayor cantidad de individuos, mayor posibilidad de que hayan enfermedades y que hayan pandemias que se transmitan de una población a otra. Lo veíamos con el ejemplo ahorita cuando estábamos trabajando con hormonas. Los pollitos, cuando teníamos uno enfermo, inmediatamente se enfermaban los otros. Los factores independientes de la densidad limitan el crecimiento de la población, pero no son influidos por cambios en la densidad de la población. Huracanes, tormentas de nieve, ciclones, mareas, inundaciones. Esto es un factor que es independiente de la densidad de la población. ¿Que va a afectar a la población? Sí. Puede llegar a establecer inclusive un bajones en la población. Factores independientes entonces de la densidad suelen ser, estos factores independientes de la densidad suelen ser abióticos. Que va a ser entonces cualquier factor ambiental que afecte el tamaño de una población, pero que no esté influido por cambios en la densidad de la población. Esto van a ser entonces eventos climáticos aleatorios, como venimos mencionando, que van a reducir el tamaño de la población y sirven como factores independientes de la densidad. Por ejemplo, una helada asesina. Vamos a poner el ejemplo crítico. Llegó y pasó por un bosque tropical lluvioso. O sea, una helada asesina pasó por Venezuela. Cayó nieve en Venezuela, pero no nada más en Mérida, en toda Venezuela. Eso evidentemente va a acabar con gran parte de la población, no solamente humana, pues. Va a acabar con gran parte de los animales que no están acostumbrados a vivir en esas condiciones. Una inundación también va a ser entonces un factor importante para regular las poblaciones. Los factores dependientes de la densidad pueden explicar las razones por las cuales ciertas poblaciones fluctúan cíclicamente en el tiempo.
La competencia va a ser otro factor importante que va a ser que depende de la densidad. A mayor cantidad de individuos, mayor competencia para obtener los recursos. En este caso, factores dependientes de la densidad generalmente son un poco difíciles de identificar o evaluar en la naturaleza. Vemos los efectos, pero evaluarlos a largo plazo es un poquito difícil, pues no sabemos si se está afectando a una especie clave. Les decía, depredadores son sumamente importantes. Si yo acabo con los depredadores de una comunidad, yo pues de repente si yo estoy criando peces y acabo con los tiburones, que mejor, todavía tengo más peces, pero resulta que esa cantidad excesiva de peces va a acabar con las algas o con los corales del cuales ellos se alimentan, y por lo tanto van a llegar el momento que se acaban todos los recursos y mueren, y me veo perjudicado. De ahí entonces que tenemos que internalizar que el ambiente natural es un paisaje heterogéneo que consta de ecosistemas que interactúan y proporciona una gran variedad de parches de hábitat. Los paisajes, que suelen tener muchos kilómetros cuadrados de área, abarcan áreas de terreno más grandes que los ecosistemas individuales. De allí que si consideramos un bosque, Ávila por ejemplo, podemos ver diferentes zonas en el Ávila donde hay diferentes comunidades o poblaciones. Cada vez que subimos vemos diferentes condiciones o diferentes situaciones climáticas que van a determinar la fauna y la flora que habitan en esa región. De allí que haya distribuciones más amplias de esos individuos o haya una estratificación de fauna y flora dependiendo en este caso de la altura. Vemos allí entonces un ejemplo más claro. En este caso no es una foto del Ávila, es otro parque nacional, en este caso de Estados Unidos, donde se ve esa estratificación de cómo se distribuye, en este caso la fauna, en ese lugar, la flora, disculpen, en ese lugar. Cada uno de esa estratificación nos va a dar una idea de cuáles son los individuos que pueden habitar en esa región. Esa ha sido toda la parte 2. Gracias por su atención. Que tengan feliz día.